Oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a pasear por una localidad de nombre Smorgon. Así es, Smorgon, una villa que se encuentra en el distrito de Grodno, en Bielorrusia, a unos 100 kilómetros de la capital, de Minsk, y que en el siglo XVII perteneció a Polonia, pero pasó a ser territorio ruso en 1793, y así siguió hasta mediados del siglo XIX, siendo además no solo territorio ruso, sino una propiedad privada de los príncipes de Radziwiłł. Poco después de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, Smorgon formó parte de la Polonia independiente. El asentamiento judío de Smorgon probablemente data de principios del siglo XVII. En 1631 la comunidad de Smorgon se convirtió en el centro comunitario judío en el marco del Consejo de Lituania, en hebreo Vad Medinat Lita. En 1765 vivían y eran miembros de la comunidad local 649 judíos, según una documentación hallada, y que tenía que ver, o sea que el documento es un documento de pago de impuestos de las familias judías, por eso sabemos su número exacto. En la enciclopedia judaica hallamos una descripción de la vida económica de la comunidad judía de Smorgon durante el siglo XIX, que era bastante activa, quiero decir, la vida económica y su forma de vida bastante desahogada. En 1847, nos dice la enciclopedia, había 1.621 judíos viviendo allí, y en la década de 1860, por iniciativa judía, se inició una actividad industrial de curtido en la ciudad. Además de esto, también se ganaban la vida en el sector de la carpintería, la confección de calcetines y, curiosamente, con el horneado de bagels, producto famoso por su calidad y que se consumía en toda Rusia. Los judíos también se dedicaron al comercio al por menor y a la venta ambulante. Durante la década de 1830 se estableció un asentamiento agrícola judío llamado Karka, que disponía de 30 fincas muy cerca de la ciudad, y antes de la Primera Guerra Mundial trabajaban allí 40 familias de agricultores judíos. En 1897 los judíos de Smorgon constituían un 76% de la población, con unos 6.700 residentes. Poco después, en la villa se desarrolló una gran actividad de los círculos juveniles sionistas y se fundaron ramas locales de la organización sionista socialista Poalei Zion, de Halutz, que promovía el viaje de pioneros a Tierra Santa, y de Beitar, un grupo que podríamos describir como nacionalista radical y que más tarde alcanzaría importante protagonismo antes de la creación del Estado de Israel, y al que ideológicamente podemos relacionar con políticos como Menachem Begin y con el propio Likud del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. También el Bund tenía seguidores, en este caso entre los trabajadores de Smorgon, sobre todo a raíz de los sucesos revolucionarios de 1905. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la villa contaba con 2 Batei Midrash, casas de estudios religiosos superiores, 7 sinagogas, 3 escuelas elementales judías y un hospital. En 1915, durante la guerra que acabamos de mencionar, muchos judíos de la ciudad fueron trasladados al interior de Rusia, y aquellos que habían fundado las curtidurías en Smorgon hicieron eso mismo en los nuevos sitios en que se asentaron. Tal fue el caso de Kharkov, de Rostov y de Bogorodsk, entre otros. Cuando se acabó el conflicto,
Smorgon volvió a ser parte de Polonia y los que se habían refugiado en los sitios mencionados y en otros de Rusia quisieron regresar a casa y lo que encontraron es sus casas destruidas. No obstante, se quedaron, la vida comunitaria volvió a florecer y entre las dos guerras mundiales funcionaba allí una escuela hebrea de Tarbut, un círculo teatral y clubes deportivos judíos. El Ejército Rojo ocupó Smorgon desde septiembre de 1939 hasta junio de 1941, cuando los nazis tomaron la ciudad y los expulsaron. En octubre de ese año, un grupo de judíos fueron enviados al gueto que había en la cercana localidad de Oshmiana, y en el año 1942 siguió la deportación de judíos, en este caso al gueto de Kovno, Kaunas, como se denomina la ciudad, a esta ciudad lituana. De manera que compartieron el destino de los judíos de la comunidad judía de Kovno, mientras que otros fueron enviados directamente a Ponar, cerca de Vilnius, donde fueron asesinados en la conocida matanza de igual nombre, que lo toma de los bosques que hay en los alrededores de la ciudad. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Smorgon no fue restablecida, pero en Israel y en Estados Unidos se constituyeron asociaciones de nativos y antiguos residentes. Entre los nacidos en Smorgon, que se convirtieron en figuras destacadas, vamos a citar a Nahum Slouch, escritor, traductor y arqueólogo. Es reconocido por sus estudios sobre los judíos secretos de Portugal y las juderías africanas. Tenía 19 años cuando emigró a Palestina, enviado por la organización Jovevei Zion de Odessa, donde estaba viviendo por entonces, para explorar las posibilidades de fundar allí una colonia judía. Su misión no tuvo éxito y regresó, pero se dedicó a extender el ideario de Theodor Herzl y fundó varios círculos sionistas en diversos sitios, por ejemplo, siendo estudiante en Ginebra. También contribuyó a fundar la Federación Sionista de Suiza. Asistió al segundo Congreso Sionista de Basilea como delegado y corresponsal, ya que colaboraba con publicaciones como Amelitz, entre otras. Realizó un doctorado en París, siendo el tema de su tesis, que defendió en 1903, el renacimiento de la literatura hebrea. En 1919 emigró definitivamente a Palestina y 2 años después realizó una excavación que sacó a la luz una antigua sinagoga en Tiberíades, y esta fue la primera excavación realizada en la historia de la arqueología israelí. Escribió varios libros y tradujo al hebreo una selección de textos del gran escritor francés Guy de Maupassant, entre otros autores. Se le concedió el premio Bialik en 1942. También de Smorgon fue el autor Aaron Abraham Kavak, que también fue galardonado con el premio Bialik de literatura en 1943. Una de sus obras trata en forma novelada la vida de Jesús de Nazaret. Otro nativo muy relevante de la literatura nacido en Smorgon fue el poeta y novelista en hebreo y en yiddish Moishe Kulbak. Vivió en varias ciudades como Minsk, Vilnius o Berlín. Regresó a Vilnius en 1923, por entonces un centro importante de cultura literaria en yiddish. 5 años después, un poco desencantado de Polonia, decidió ir para Minsk, donde vivía una parte de su familia. Una de sus novelas, Die Selmenayer, que se publicó recientemente traducida al castellano en España con el título Los Selmenianos, es una sátira acerca de ciertas imposiciones absurdas de la vida soviética. Esto, como es lógico, no le gustó mucho al régimen. En septiembre de 1937
Durante las purgas estalinistas, Kulbak fue arrestado y asesinado un mes después. En otras esferas, vamos a citar a David Raziel, combatiente judío durante el mandato británico en Palestina, uno de los principales fundadores del grupo Irgun y uno de sus comandantes también. Pues esto es lo que podemos contar de Smorgon, que no es que poco. Para mucha gente es un lugar desconocido y sin embargo ha tenido entre sus nativos a personas muy relevantes para la cultura e incluso para el proceso de fundación del Estado de Israel, como es el caso de David Raziel, combatiente que hemos citado en último lugar. Bueno, con estos personajes representantes de esta localidad nos despedimos por hoy, pero ya saben, dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos para seguir hablando de otro punto de la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. Muchas gracias. Hasta entonces, Jorge.